Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Denise Beliszewski, yo soy profesora, soy auxiliar docente graduada de las clases prácticas, pero a hoy estoy dándoles la teórica porque nos pareció importante con los profesores de la cátedra que también nos puedan conocer a todo el equipo docente. Así que tanto la profe Fabiana como yo vamos a dar una clase teórica cada uno. Y la clase que yo voy a dar hoy es la clase vinculada con la hipótesis. Em, Ese va a ser el tema de la clase, pero antes de retomar la hipótesis me parece importante hacer un poquito, digamos, de memoria de lo que vieron la clase pasada. Ustedes la teórica pasada con el profesor Fulvio, vieron qué son las técnicas de investigación, cuál es su relación con la metodología y también vieron un poco del tema de datos, digamos, cuáles son los datos que se necesitan y se recopilan para una investigación y cómo se clasifican. Bien, eh, lo importante, digamos, es que en la materia particularmente ustedes se tienen que concentrar en las técnicas de investigación científica. Pero extrañamente es una materia técnica, es una materia que está en tercero y metodología de la investigación científica es una materia que está en cuarto. ¿Qué pasa? Para entender, digamos, cómo se aplican, se eligen, se determinan y se diseñan y se elaboran las técnicas de investigación, uno tiene que tener ciertas herramientas y ciertos conocimientos básicos de metodología de la investigación. Entonces, en función de eso es que digamos, les vamos a ir adelantando algunas cuestiones teóricas básicas para que ustedes después puedan en las clases prácticas aplicar en función de alguna hipótesis que ustedes van a seleccionar. Eso ya les vamos a explicar en las prácticas. Ustedes van a tratar de responder a esa hipótesis o probar, comprobar o refutar esa hipótesis que tiene que ver con justamente la hipótesis es una afirmación, es como de alguna manera la posible respuesta o solución a una pregunta de investigación. Ustedes en las clases prácticas van a seguir eh, determinadas consignas que los van a llevar a pensar una técnica de investigación para tratar de comprobar o pensar cómo se comprobaría una determinada hipótesis. Por eso es tan importante que ustedes puedan conocer, digamos, el término hipótesis. Además, también eso justo por eso miraba el cuaderno que tengo acá al lado, el machete que tengo acá al lado. em, Ustedes tienen, digamos, la idea un poco de la materia de técnicas, como la materia de metodología, eh, y, y bueno, y posteriormente la materia que tienen con la profesora Bonano de taller de tesis, es justamente ir orientándolos o ayudándolos a llegar a la elaboración de ese trabajo de investigación final, que es su tesis de grado. Entonces, todas estas materias conducen hacia eso. Entonces, ustedes traten siempre de pensar que todo esto está vinculado a un proyecto de investigación futuro que ustedes van a hacer a la hora de pensar la tesis. Bien, ahora sí voy a tratar de abrir un PowerPoint que armé para justamente ya entrar en el tema específico de hipótesis. Ahí va. Este PowerPoint, vamos así, iniciar presentación. Bien, este PowerPoint está armado sobre la base de un texto de Paulina Emanueli, que es un texto que ustedes tienen en el dossier, y el texto puntualmente se titula Elaboración de hipótesis y determinación de las unidades de análisis. Eh, en realidad está, digamos, elaborado, ella también retoma a otro autor, que es Hernández Sampieri, al momento de elaborar su texto. Entonces, yo también, digamos, saco particularmente una cita que ya les voy a mostrar de Hernández Sampieri. Eh, Bien, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías de una investigación o un estudio. Indican lo que estamos tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Son respuestas provisionales a la pregunta de investigación o a las preguntas de investigación. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. Entonces, la hipótesis es una afirmación. Ya les voy a dar ejemplos de hipótesis. Es una afirmación que es la respuesta posible a un problema, a una pregunta de investigación o a varias preguntas de investigación, pero la idea es que uno está resolviendo a partir de esa afirmación esa pregunta de investigación.
Esta es una definición justamente que es lo que decía que saco en realidad, Emanuel y la cita, digamos, pone una cita, una parte de esta cita, yo la saco directamente de Hernández Sampieri. Es una definición que dan otros autores sobre hipótesis. En el ámbito de la investigación científica, la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el conocimiento disponible, que pueden modificarse y por consiguiente pueden surgir nuevas hipótesis. La idea es que uno comprueba esa afirmación, pero esa afirmación puede despertar, abrir a nuevas hipótesis de investigación o de trabajo, o puede, digamos, alguien decir, no, no estoy tan segura, la voy a volver a comprobar esa hipótesis y después puede, bueno, encontrarse situaciones de tensión, digamos, o polémicas. La hipótesis está ordenada, tiene, digamos, una estructura que de alguna manera podemos decir tiene tres grandes partes. La unidad de análisis, que son los individuos, las organizaciones, los medios, etcétera, o sea, aquello que estudiamos, aquello de donde vamos a recabar los datos. Nosotros, por ejemplo, podemos recabar los datos, es decir, los estudiantes universitarios de la carrera de comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras. Esa sería una unidad de análisis. Podemos decir, también otra unidad de análisis sería, por ejemplo, los adultos mayores de Tucumán, del Gran San Miguel de Tucumán. Eh, los niños de primaria de la zona rural de la provincia de Tucumán. Em, la Facultad de Filosofía y Letras o la Universidad Nacional de Tucumán, las escuelas públicas de Tucumán, las escuelas privadas de Tucumán. Em, Pueden ser también medios, por ejemplo, la prensa escrita de Tucumán, los diarios online, pueden ser de otro lado, yo hablo de Tucumán porque es nuestra provincia. Las variables son aquellas propiedades, características o atributos que se asocian a esas unidades de análisis. Entonces, son eso que varía en relación a la unidad de análisis y lo que estamos tratando de ver o de probar a través de la hipótesis. Los conectores lógicos son las partículas, digamos, que ponen en relación a la unidad de análisis y eso que se está tratando de ver en esa unidad de análisis. Ahora vamos justamente, perdón, a ver un ejemplo. Les leo el ejemplo y porque ya les voy a explicar por qué tienen distintos colores. Dice, el modo y grado de acceso a Internet de los alumnos de la UNT afecta su participación en las clases virtuales. Entonces nosotros podemos pensar que esta es una hipótesis que responde a una pregunta de investigación. Por ejemplo, la pregunta de investigación podría ser eh, ¿cómo está, digamos, cómo es la situación del cursado de los alumnos de UNT durante la pandemia? La podría haber escrito, bueno, no la escribí como pero se la repito. ¿Cuál es la situación del cursado de los alumnos de la UNT durante la cuarentena o durante el aislamiento obligatorio social obligatorio y preventivo? Entonces, una hipótesis, una respuesta posible a esa pregunta es que el modo y grado de acceso a Internet de los alumnos de la UNT afecta su participación en las clases virtuales. Seguramente uno puede tener varias hipótesis en relación a esa gran pregunta de investigación a la que hice mención. ¿Cuál es la unidad de análisis? La unidad de análisis, o sea, aquellos actores, en este caso individuos sociales de quienes recabaríamos datos, son los alumnos de la UNT. Podríamos ser más específicos y acotar más y decir los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, o acotar aún más y decir los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras, o aún más hacer una diferencia entre los alumnos ingresantes, por ejemplo, de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras con los alumnos que están terminando. O podríamos acotarla o hacer una comparación entre los alumnos ingresantes de la UNT con los alumnos que ya tienen un cursado avanzado. Digo, son múltiples opciones de cómo uno va delimitando la unidad de análisis. Acá es un ejemplo, entonces no quería ser tan específica, simplemente puse los alumnos de la UNT. Y las variables tienen que ver con las variables serían lo que está en rojo. El modo y grado de acceso a Internet
afecta su participación en las clases virtuales. Entonces tenemos dos, en realidad tenemos tres variables. El modo y grado de acceso a Internet, eso después, bueno, eso ya lo van a ver con la profesora Nieva, cuando uno operacionaliza las variables o los atributos que varía, podríamos pensar que el modo puede ser a través de datos o a través de Wi-Fi, el grado de acceso puede ser que sea gente que tiene familia, entonces ese grado de acceso está reducido o limitado a con quienes comparte los implementos tecnológicos, qué tiempo tiene para dedicarle, bueno, diversas formas de materializar en la realidad empírica o de entender en la realidad empírica esta variable. Y la participación en las clases virtuales. Podemos pensar que la participación es mayor, es menor. O sea, la idea de la variable es que es algo que se puede medir. Afecta su, sería el conector, la unión lógica entre las variables y la unidad de análisis. Justamente acá les doy una breve definición de qué son las variables. Esto quédense tranquilos que lo van a profundizar con la profesora Fabiana, pero sin embargo me parece interesante que lo puedan por lo menos ir pensando. Les leo una definición que también está extraída del libro de Hernández Sampieri. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. O sea, es aquello que se puede medir o al menos observar y bueno, sí, efectivamente, y caracterizar. Ejemplos de variables son el género, femenino, masculino, no se define, la presión arterial tiene un rango, el atractivo físico, esa es interesante porque habría que ver qué se entiende o qué rasgos son los que se entienden por atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, también habría que ver cómo se mide, la religión, eso es más fácil porque, bueno, las religiones ya están como de alguna manera establecidas, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable, estos son ejemplos, digamos, hay múltiples ejemplos. Cada área y disciplina del conocimiento tiene un ejemplo. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Entonces, cuando uno trata, digamos, de probar una hipótesis, lo que está tratando de decir es si a esa unidad de análisis, ya sea esas personas o esas instituciones que yo estoy estudiando, esas características que le atribuyo son o no efectivamente como yo estoy diciendo que son. Esa es más o menos un poco el funcionamiento de la hipótesis. Bien, ¿qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. El ejemplo que les di de los alumnos de la UNT y su relación con la virtualidad en tiempos de pandemia es claramente una situación real. Solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido, que es lo que les decía, por ejemplo, cuando analizamos la unidad de análisis, digamos, tenemos muchas formas de ir delimitándolas. En general, se delimitan en tiempo y espacio. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Por ejemplo, yo estaba en la hipótesis, en el ejemplo que les di, puse modo y grado. Bueno, eso hay que después justamente operacionalizar y definir qué se entiende por modo y grado, porque así, enunciado, puede ser bastante confuso. Entonces, el trabajo con una hipótesis, que eso ya lo van a ver ustedes, y eso sí lo van a tener que hacer en las clases prácticas, después es darle cuerpo a eso que enunciamos cuando hablamos de la variable. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, tener lógica. Digamos, yo no estoy planteando, por ejemplo, medir en los estudiantes universitarios eh, su, su alimentación. Podría ser una investigación, pero bueno, ¿qué relación tiene el que sea el estudiante universitario con cómo se está alimentando en la cuarentena? Capaz que podría después discriminar por clases sociales el tema de la alimentación en la cuarentena. Es mucho más pertinente que pensar específicamente el tema de las problemáticas de la alimentación durante la cuarentena en estudiantes universitarios. Quizá uno tiene que pensar, eso está mucho más relacionado con sectores sociales vulnerables o con cuestiones, digamos, de discriminación por edades, digamos, los niños por grupos etarios. Entonces,
más que estudiantes universitarios. Ahí es como que no estaría o sería medio forzada la relación entre las variables y las unidades de análisis. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Ejemplo, los hombres más felices van al cielo. Eso no lo podemos saber. O sea, eso no es una hipótesis sin sentido, digamos, es una hipótesis que es imposible medir. ¿Cómo medir la felicidad? Bueno, eso probablemente sí se puede, digamos, establecer ciertos parámetros para decir alguien es más o menos feliz de acuerdo en las sociedades capitalistas, la felicidad está medida por la cantidad de bienes materiales a los que se accede. Por ejemplo, alguien podría decir eso, o a la cantidad de vínculos afectivos que tiene. No sé, ejemplos que se me ocurren de cómo se podría operacionalizar la variable felicidad, pero que van al cielo, eso es imposible. Eso ya directamente es una cuestión que tiene que ver con la fe y con las creencias, pero no lo podés comprobar. O sea, nadie se puede ir al cielo y ver si efectivamente están ahí las personas. Eh, bueno, es simplemente un ejemplo. Y las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlo. O sea, hay cosas que si no hay una técnica para comprobar o para medir ciertas cosas, no tiene sentido plantear una hipótesis sobre eso. O sea, hay cosas, qué sé yo, no se me ocurre, en este momento no lo he pensado, pero eh, ciertos conocimientos vinculados, no sé, al espacio exterior, que si uno no tiene la técnica para medirlo, bueno, no lo puede conocer. Eh, Sobre, por ejemplo, los límites, sí, no sé. Bien, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? Un poco esto está muy vinculado, el tema de las funciones, con el tema de la definición, que ya de alguna manera, si ustedes lo comparan, digamos, la definición con las funciones, para ver que un poco está repetido, porque en realidad la función de la hipótesis, que es guiar la investigación, o sea, tratar de saber qué es lo que estamos buscando probar, es un poco en sí misma su definición, porque es la respuesta posible, entonces es aquello justamente a lo que estamos tratando de demostrar, llegar. Busca establecer relaciones significativas entre fenómenos y variables y plantean posibles soluciones a un problema de investigación, como ya lo hemos dicho en su definición, y acercan la teoría a la investigación empírica. Porque esto sí no lo habíamos dicho, digamos, tan explícitamente, sí se lo había dicho en la definición que les leí, pero ¿cuál es la importancia? Y eso ya lo vamos a ver con la diapositiva final. Em, digamos, en las investigaciones de corte de tipo cuantitativo, en realidad uno elabora su hipótesis, su problema de investigación a partir de la teoría. Em, digamos, es un tipo de investigación donde a partir, digamos, justamente de todo el material teórico, se elabora la hipótesis con la que yo voy a experimentar eh, para conocer y voy a aplicar las técnicas para conocer o comprobar esa hipótesis. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo de tipo cuantitativo, es fundamental. Y en las investigaciones de tipo cualitativo también es fundamental porque uno en realidad, muchas veces, digamos, por ejemplo, si estamos pensando eh, en propuestas, digamos, en paradigmas vinculados a la teoría fundamentada, donde uno elabora, digamos, un planteo teórico, una posibilidad teórica a partir de los datos, digamos. Bueno, es fundamental, digamos, esa relación o esa cercanía, porque esos datos obtenidos en la realidad y digamos, todo ese bagaje de conocimiento producido a partir de los datos empíricos, me permiten a mí elaborar teorías, refutar otras teorías anteriores o avalar teorías que ya se estaban, digamos, sosteniendo o insertarme dentro de un marco teórico. Entonces, hay una relación muy íntima entre teoría, eh, como la hipótesis nos acerca a la teoría y a la investigación empírica, como es un puente. Bueno, esto sí lo van a ver en el texto de Manuel y después con más tranquilidad el tema de los tipos de hipótesis de investigación. Hay más tipos de hipótesis de investigación, pero bueno, esto es simplemente una cuestión introductoria para que más o menos puedan tener una idea. Hay hipótesis que son descriptivas, que generalmente son descriptivas de un valor o dato pronosticado y generalmente tienen una o pueden tener más variables, pero eh,
son hipótesis como las del ejemplo. La inflación del próximo semestre no será superior al 20%, o sea que es un dato pronosticado, o los estudiantes universitarios prefieren informarse a través de las redes sociales. Es una hipótesis descriptiva que uno prueba si eso es o no es así. Las hipótesis de dos o más variables, tenemos hipótesis de covarianza o hipótesis correlacionales, que están de alguna manera estas variables relacionadas, pero no es necesariamente una relación de causa-consecuencia, como las que veremos a continuación, pero sí hay una relación entre las variables. Y acá saco un ejemplo de la bibliografía que dice, el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. No está diciendo directamente el tabaquismo es la causa de, pero dice, el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Es como un paso anterior a justamente las hipótesis causales, donde se establecen relaciones de causa o efecto. Eh, las relaciones en las hipótesis causales, por ejemplo, les leo el ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. O sea, ahí sí hay una relación directa y explícita de causa. Que un matrimonio se separe es la causa de la baja autoestima de los hijos. Entonces, en las hipótesis causales, que son las hipótesis, son hipótesis como muy frecuentes en realidad, justamente hay una variable independiente y una variable dependiente. La variable, puede haber más de una variable independiente y más de una variable dependiente, digamos. Eso puede hablar, justamente son hipótesis como más complejas, donde pueden intervenir diversos grados, diversas variables. La variable independiente es la variable que no varía o no afecta, no se ve afectada por la variable dependiente. La variable dependiente, en cambio, de alguna manera está afectada, sería el efecto de la variable independiente que genera la causa. Entonces, por ejemplo, la variable independiente en este caso sería la continuidad o no continuidad de un matrimonio. Y la variable dependiente es la autoestima en los hijos, sería la variable que depende de que los padres continúen o no continúen. Ese también lo saqué de la teoría de ese ejemplo, y es interesante porque capaz que nada que ver, digamos, esa es una variable que puede, esa es una hipótesis que probablemente pueda refutarse fácilmente, digamos, que capaz que hay gente que tiene autoestima muy, autoestima muy alta y que no tuvo una familia en términos como muy tradicionales como la están pensando acá los autores de los que saqué este ejemplo. Bien, es un poco, ustedes no van a tener que hacer, digamos, una identificación de qué tipo de hipótesis es, quédense tranquilos, pero sí es para mostrarle que hay distintos tipos de hipótesis, distintos como grados de complejidad en las hipótesis y distintas pueden intervenir múltiples variables a la hora de constituir una hipótesis. Y de múltiples, y esas variables pueden establecer diversos tipos de relaciones. Eso es como la idea, digamos. No es necesario que ustedes aprendan ahora la clasificación de las hipótesis, sino que ustedes puedan entender la complejidad de la elaboración que puede tener una hipótesis en relación a los distintos tipos de variables y distintos tipos de relaciones lógicas. Bueno, y esta ya es justamente la última diapositiva que habla de las diferencias de la hipótesis según el paradigma. En la lógica cuantitativa, que es la lógica donde uno realiza, digamos, investigaciones o aportes del conocimiento que generalmente pueden ser, que son medibles, digamos, que pueden ser cuantificables. Eh, por ejemplo, las técnicas que nosotros vamos a ver más ligadas o más cercanas a la lógica cuantitativa son la encuesta y el análisis de contenido, digamos, que son aquellas que se pueden expresar o pueden expresar, digamos, sus aportes al conocimiento a través de porcentajes, de números. En cambio, la lógica cualitativa tiene otra lógica, eh, no tiene tampoco la lógica necesariamente, por ejemplo, experimental, que puede tener la lógica cuantitativa, sino que en la lógica cualitativa se explican o describen fenómenos con mayor profundidad, digamos. La lógica cuantitativa logra abarcar un mayor número de estudios de los casos, en cambio, la lógica cualitativa se reduce a un menor número de estudios de casos, de estudios, digamos, de
de unidades de análisis, bueno, no de unidades de análisis, de muestra, digamos, la muestra quizás es menor, eso también lo van a ver en la clase con el profesor Fulvio, la muestra de la lógica cualitativa es menor, pero se la analiza como en mayor profundidad. Es como si en la lógica piensen, digamos, esto como imagen, en la lógica cuantitativa uno pudiese ver todas las unidades, en cambio la lógica cualitativa es como que uno acerca una lupa para ver qué está pasando con un par de poquitas unidades, pero las vamos a ver de más cerca, entonces vamos a poderle ver como más, más matices. Bueno, entonces, en la lógica cuantitativa de corte hipotético-deductivo, la investigación se orienta a comprobar o refutar la hipótesis. O sea, ver si esa respuesta probable responde a nuestro problema de investigación. Esto es importante. En la lógica cuantitativa es el punto de partida del conocimiento. Desde allí se elabora el instrumento de análisis a partir del cual se obtendrán y analizarán los datos empíricos. Es importante entender esto. En la lógica cuantitativa uno parte de la hipótesis, o sea, la hipótesis guía la investigación. En cambio, la lógica cualitativa puede ser el punto de llegada. Está basada en la inducción y se busca generar hipótesis, proponer posibles explicaciones de cómo funcionan los fenómenos bajo estudio. Es un punto de llegada. Se parte del análisis de los datos empíricos para proponer interpretaciones más precisas sobre su posible funcionamiento. Por ejemplo, cuando uno piensa en una investigación de tipo cualitativa, bueno, esto lo voy a traer el ejemplo de mi propia tesis doctoral. En mi tesis doctoral me interesaba conocer, es una tesis de tipo antropológica, eh, donde me interesaba conocer, eh, digamos, cuál era, qué permitía, qué eran, digamos, cuáles eran los elementos que intervenían en la reproducción de la medicina popular en las ciudades, digamos. O sea, que hacía que la medicina popular se siga reproduciendo como una práctica vigente, dinámica y activa dentro del San Miguel de Tucumán, del área urbana del Gran San Miguel de Tucumán. Entonces, yo partía quizás de ciertas hipótesis, porque uno tiene hipótesis de trabajo o puntos de partida, pero en realidad yo logro, digamos, dar una respuesta a ese problema de investigación al final de la investigación. Yo llego a hipótesis que son las que me permiten a mí responder esa pregunta. Por ejemplo, una de las hipótesis es que está muy ligada la vigencia de la medicina popular a el grado, digamos, o la relación, digamos, con la fe, la fe católica, digamos, la fe en el catolicismo de la persona que practica, eh, que es asidua, digamos, a tratarse como curandera, por ejemplo. Entonces, esa relación, a esa explicación, yo llego luego de la investigación. Yo no tenía esa hipótesis al principio, no pensé que había una relación muy fuerte o muy cercana entre la religión y la práctica de la medicina popular. Eso yo llego al final. Entonces, justamente en la lógica cualitativa, la hipótesis no es el punto de partida, como lo es en la lógica cuantitativa, sino el punto de llegada en el que después se pueden mejorar esas hipótesis. Uno puede decir, bueno, yo llegué hasta acá, esta es mi hipótesis, vendrán otros después con otras investigaciones a probar si eso, y ahí es donde aparece la relación de la teoría con la práctica, a probar si esas hipótesis que explican un determinado fenómeno son o no tienen un correlato con la realidad. Bueno, espero haber sido clara, así como para sintetizar y retomar mínimamente. eh, A ver, porque quiero volver al video. Ahí está. Eh, Espero que ya no esté presentando nada. Bueno, eh, para retomar mínimamente, tiene que quedar claro que la hipótesis es, ay, me olvidé contarles el origen etimológico de la hipótesis. Bueno, eso está en el Manueli, que el origen etimológico es griego y que viene de tesis, digamos, que es tema, y hipo, que sería el supuesto. Bueno, se acaba de despertar mi hijo, así que me parece que no voy a poder retomarles muy mucho, o sí lo voy a poder hacer con un niño. Aupa. Estas son las condiciones de la virtualidad. Tiene que quedarles claro, chicos, que la hipótesis es una suposición, que es la posible respuesta a la investigación, y que eso nos guía a la hora de pensar cuáles van a ser las técnicas con las que vamos a probar eso que está en esa afirmación, en esa proposición que es la hipótesis.
Bueno, les mando un saludo y espero haber sido medianamente clara en esta temática. Adiós.